Listo. Listo, doctor Álvaro. Bueno, yo pues, no necesita presentación con todos los que estamos acá, y aquí sí es de verdad. No necesita presentación el doctor Álvaro Izaza. Esto surgió pues una parte, en buena parte lo que el doctor Álvaro Izaza y el doctor Álvaro Londoño nos comentaron en el Congreso del Instituto ahora en septiembre. Bueno, sí. Y después en el chat de Encuentra estuvimos discutiendo nuevamente el tema sobre el concurso del comerciante informal o de la economía informal. Entonces, bienvenido, doctor Álvaro, y pues la idea es que el doctor Álvaro nos va a hacer una presentación y que después entre todos hagamos una lluvia de ideas a ver qué se nos ocurre y que podamos hacer un documento sobre el que podamos trabajar y plantear ciertas ideas, porque pues esto se necesita y sin saber, por ejemplo, sin saber si los decretos van a continuar o no, también se puede complicar un poco más el tema. Muchas gracias. Doctor Izaza, todo suyo el auditorio. Gracias, Diana, y un saludo especial a todos los que están aquí conectados. Creo que el título de este encuentro es muy apropiado, pues se llama Lluvia de Ideas, y con esta invierno creo que estamos en lo que es. Esto se trata de algún estudio o inquietud que yo he tenido desde hace días de la pandemia. Y entonces, cuando Germán Monroy me llamó para escribir para el libro que se presentó en el Congreso, pues se presentó como la oportunidad de escribir algo sobre él. El tema no está agotado, simplemente es una inquietud y que la quiero como someter en el Congreso. Lo que sucedió es que teníamos muy corto tiempo y hubo muchas cosas del proceso que yo estoy imaginándome que podría ser, no lo logramos presentar. Diana, puede pasar por favor la otra. No, es que estamos... Eso, ahí. Muy bien. Partimos de una realidad, y es que en agosto de este año el portafolio, periódico Portafolio, presentó una información que habla que la informalidad del país es del 58%. Si ustedes ven esa gráfica que hay abajo, desde febrero del 21, la informalidad es del 61.5, en abril es de 60.1, en junio del 21 60.3, y empezó a rebajar y llegó hasta 59, y hoy es en agosto era el 58, de abril a junio era 58.0, según las estadísticas del DANE. ¿Qué quiere decir eso? Ni más ni nada menos, que es que más del 50% del país es informal. Y si es informal, pues tenemos un concurso para los formales, pero no tenemos para los informales. Y aquí se viene a presentar como la primera discusión digamos, la primera discrepancia que lo he tratado con algunos, y es la siguiente. Algunos me han dicho, no, es que sí existe un concurso para la persona natural, que es el Código General de Proceso, pero es que es para la persona natural no comerciante, y hay algunas diferencias de las cuales yo quiero entonces que vamos viendo en esta charla. Sigue, por favor, Diana. Pasa. ¿Cuáles son las características que todos sabemos del trabajo informal? Pues, hombre, lo primero es que no tiene un capital de trabajo o mucha dificultad, un capital de trabajo muy exiguo o una dificultad para conseguir y mantener el capital del trabajo. ¿Y cuál es la razón de ser? Pues hay una baja bancarización. El tema de costos y de márgenes, creo que ellos no lo hacen. Ellos compran, digamos, lo que van a vender en las vías públicas y le agregan algún poquito, y por eso a muchos de ellos van a tener pérdidas o tienen pérdidas. Hay una restricción al crédito institucional, aunque yo creo que se están haciendo esfuerzos para poder ampliar la bancarización a muchas personas, aún en este sector, pero en realidad lo que he investigado es que no se ha logrado penetrar
como se quisiera. Entonces ellos lo único que tienen es el famoso pagadiario gota a gota, que hace que la financiación sea la más costosa que hay en el mercado y por lo tanto se abuse de ellos. Y eso hay que entender que su actividad es la única manera de subsistencia para ellos y su familia. No tributan al Estado y no existe remuneración. Es decir, pues no tienen una remuneración fija, lo único que tienen es lo que llamamos el rebusque. Adelante, Diana. Esto es muy importante porque esto hay que entenderlo desde el punto de vista social. Entonces, entramos a ver cómo esa actividad informal frente al derecho mercantil, el derecho concursal. ¿En qué estamos entonces? Que hay que admitir, primero, que ellos son comerciantes porque desarrollan actividades que la ley considera comerciantes y lo hacen de una manera profesional y habitual. O sea que ahí los situamos en un segmento distinto al no comerciante. Y por eso hay algunas diferencias o debe haber algunas diferencias con el proceso del Código General del Proceso. Por lo tanto, tampoco cumple con, si no tienen RUT ni están en la Seguridad Social, tampoco están inscritos en el registro mercantil, que es una consecuencia de la obligación de ser comerciante. No aportan a la Seguridad Social, no llevan contabilidad regular y no tienen protección concursal. Esto que estamos viendo aquí le da una connotación especial sobre la cual hay que pensar para poder construir lo que sería un proceso en favor de este sector. Adelante, Diana. Bueno, existe, en el país se ha hecho, yo creo que muchos esfuerzos para regular la actividad de los vendedores informales, como lo dice en la ley 1988 del 2 de agosto del 2019, que es la política pública de los vendedores informales. ¿Qué es en realidad, cuál es el fundamento de esa ley? Garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital al trabajo y la convivencia en el espacio público. Entonces, aquí lo que vemos cuando estudiamos esta ley es simplemente que los ubican a ellos en el espacio público, pero no toda la informalidad está en espacio público. Por eso me parece a mí que, aunque aquí están bien regulados, digamos, en lo que se refiere a los vendedores informales ambulantes, le falta en la política ser mucho más amplio respecto a la informalidad. Por eso la política se denomina de vendedores informales, pero vuelvo y repito, vendedores informales en vía pública. Entonces ellos dicen, por ejemplo, que la primera clasificación son los vendedores informales ambulantes, que realizan su labor o presentan diversas expresiones artísticas o prestan servicios en las vías públicas y en los demás espacios públicos sin estacionarse temporal o permanentemente en un lugar específico, utilizando sus capacidades, un elemento móvil portátil o su propio cuerpo para transportar mercancías. La imagen que estamos viendo es ni más ni menos lo que vemos en los semáforos de esta pobre gente ganándose la vida con lo que a buen recaudo les dan o les damos los que nos compadecemos de ellos. Segundo clasificación, por favor, Diana. Son los vendedores informales semiestacionarios. Aquí hay una gran diferencia, o una pequeña diferencia más bien, sigue siendo sobre el espacio público, pero se relacionan transitoriamente porque se pueden desplazar de un sitio a otro, utilizando como las famosas carretas o carretillas, los tapetes, las telas, las maletas, o sea, esto es lo que se denominan también los bagajes. Y esa es otra modalidad que está regulada por la ley 1988. La tercera, y son 4, adelante Diana. Son los vendedores informales estacionarios.
con aquellos que ofrecen bienes y servicios, se establecen de manera permanente en un lugar determinado del espacio público. Hemos visto, por ejemplo, que en las ciudades, por ejemplo en Medellín, hay unos kioscos que la administración pública, la alcaldía de Medellín, les alquila a ellos para poder vender o periódicos o cualquier, algunos otros artículos que ellos enajenan, que ellos comercializan. Pero esto sí tiene, pues, digamos, la ventaja que se parece que tiene una mayor permanencia porque están ya con una autorización de la autoridad municipal o distrital. Este tema es importante porque no todo lo que yo he estado como investigando es que no todos los vendedores, o por lo menos en Medellín, no todos los vendedores informales tienen autorización para la ocupación de las vías públicas. Entonces aquí, pues el espacio público es un espacio que está reglamentado constitucionalmente y aquí lo que entra en juego son el derecho al trabajo, la subsistencia y a ganarse el mínimo vital frente a lo que es la utilización de un espacio público. Y vemos que existe una correlación entre cuando aumenta el desempleo, aumenta la informalidad. ¿Y a dónde se hace la informalidad? En el espacio público. Y el tercero, por favor, Diana. Los ocasionales o temporadas, y eso pues la foto nos muestra, por ejemplo, lo que están ligados a festividades de fin de año o a temporadas que hacen que ellos tengan como sitios de espacio público, pero también sean beneficiados por las festividades. Aquí en Medellín, por ejemplo, cuando se hace todo lo de la iluminación navideña en lo que es el río Medellín, lo que se llama ahora Parque del Río, ellos lo ocupan con permiso, obviamente, de la Secretaría de lo que se llama, bueno, me olvidó, una Secretaría del municipio de Medellín. Sigamos entonces, Diana, y vamos a entrar ya entonces a... ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es, primero, es enfocarnos en la persona natural. ¿Por qué? El decreto 772, que es pues, sobre las pymes y MIPYMES, ya lo conocemos todos, lo hemos visto. Eso sí, son para pues, personas jurídicas que están formalizadas, porque las pymes están verdaderamente formalizadas. Aquí no hay una formalización. Entonces, la propuesta es expedir un estatuto con fundamento a que hay que responder por las necesidades que tienen esta clase de población y que le ayude a superar la crisis que ellos padecen. Debe ser únicamente recuperatorio. En las conversaciones que he tenido con varios de ustedes, pues hay algunos que dicen que ¿por qué no liquidatorio? Más adelante hablaré de esto. Pues a mí me parece que simplemente el recuperatorio, porque es que en realidad ellos no cuentan con un verdadero patrimonio sobre el cual se justifique una liquidación. Y como estamos proponiendo, estamos haciendo una propuesta que sea en realidad muy ágil y que pueda solucionarles a ellos su situación momentánea, pero que si hay, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, como en el proceso liquidatorio, no habría descargue, por ejemplo, porque a quienes hayan salido a demandar, si hay demandas judiciales, porque es otra cosa. Aquí se cobra, no se cobra por la vía judicial, aquí se cobra por otra vía que es bastante complicada. Adelante, Diana. Pues los principios que deben regir en realidad esta clase de procesos es el principio de la solidaridad, la celeridad, la publicidad, la gratuidad, la buena fe y obviamente como todo proceso concursal en los principios de las mayorías.
La solución está encaminada para resolver no solo la problemática actual, sino también para solucionarles a ellos el tema de su supervivencia. ¿Sigue? Esto es una pregunta muy rápida para poder entrar allá a hacer el debate. Súbela, por favor, súbela. Ok. Entonces, primera idea, trámite concursal del judicializado. Cuando hablamos de trámite concursal del judicializado, entonces vamos a enfocarnos en el proceso concursal que es negocial, es decir, la autocomposición. Obviamente los acuerdos de la organización concursales se fundamentan hoy, 560, el decreto 560, es en la verdadera autonomía negocial. Aquí yo estoy proponiendo que con base en la ley, en el Estatuto de Conciliación, en la ley 2220 del 2022, se proceda a hacer la negociación con la participación de un conciliador, que ahora veremos qué condiciones debería requerir, con el fin de que ellos puedan llegar a un acuerdo. La sentencia 243, la Corte Constitucional del 2019, dice exactamente: la jurisprudencia constitucional ha reconocido que se trata de un grupo de especial protección por cuanto se encuentran en especial vulnerabilidad y debilidad por sus condiciones de pobreza y precariedad económica. Entonces, digamos que es un fundamento aquí constitucional para poder sustentar el proceso que se está proponiendo. Adelante, Diana. Conciliación extrajudicial. El decreto, en la ley 2220 del 30 de junio de este año, esta ley no está muy de buenas porque yo estaba buscando a través de la conciliación cómo se hacía y surge esta ley cuando exactamente estaba escribiendo el artículo. Y entonces la conciliación es extrajudicial y puede ser extrajudicial y puede ser en derecho o en equidad. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es que esta conciliación sea en derecho para que tenga los efectos jurídicos que se van a surgir del acuerdo mismo, tengan digamos, una mayor firmeza. Diana, adelante. Como los supuestos de la concursalidad, pues sería únicamente la sanción de pagos, exactamente como está establecida hoy para el proceso concursal de Colombia. Creo que aquí no cabría la incapacidad de pago evidente, y además para ellos sería muy difícil de probar por cuanto no llevan contabilidad. Aquí toda esta cosa que estamos hablando vamos a tenerla que resolver después, cómo se va a presentar el proceso, qué requisitos se van a exigir y qué en ese proceso de negociación, y hasta dónde el negociador debe tener la habilidad de poder orientar con la sola declaración bajo juramento del deudor, y cuando se presente dificultades con los acreedores, cómo lo debería conciliar. Adelante, Diana. Entonces venimos aquí a decir cuál es la información que deberían presentar los informales para acudir a este proceso. Debe ser mínima. Es decir, ¿y por qué mínima? Porque debemos considerar, no llevan contabilidad, su actividad es llevada, digamos, su actividad en diversas maneras. Entonces, ese es lo primero, es que él debe hacer un relato sucinto de cuál es la causa de la crisis por la cual está atravesando, que puede ser de diversa índole. Por ejemplo, es que tiene un gran endeudamiento con el pagadiario,
Por ejemplo, otra que resulta pues que se me ocurre hoy que con la reforma tributaria lo que él vende de productos que pueden ser grabados o que seguramente van a ser grabados, su mercado se le ha disminuido. La forma como desarrolla su actividad y el lugar donde la adelanta y el personal a su cargo. ¿Por qué esto? Porque como ya vimos que en la política de los vendedores ambulantes se relaciona con el espacio público, aquí podría llegar entonces a deudores que tienen una íntima relación en el desarrollo de su actividad con el espacio público, pero también pueden llegar a aquellos que no tienen su relación con el espacio público, porque no es una condición o carácter o una característica esencial de la informalidad. Viene la identificación plena y completa de todos sus acreedores. Esto podría tener la dificultad, yo lo admito, de que esta clase de informalidad tampoco pues, no va a decir este señor se llama José, pues no va a tener la cédula posiblemente, no lleva contabilidad y cómo se identifica completa y plenamente a los acreedores, a los cuales habría que tener un mecanismo muy ágil para poderle notificar la admisión de la solicitud. La información sobre la existencia de cualquier clase de cobro en su contra, quién es el reclamante y dónde y cómo se tramita dicho cobro. Esto es esencial porque aquí, obviamente, este es un tema que a mí me preocupa por lo siguiente. Lo que conocemos de los pagadiarios, que los pagadiarios cobran es con vacuna. Pero claro, cobran con vacuna y esta pobre gente no lo puede pagar. Yo les contaba en el Congreso y aquí en Medellín hubo una práctica, o hay una práctica en la que el pagadiario en el centro de la ciudad les cobran, si es por la mañana, les hacen una rebaja así los pagan por la tarde. Y eso es diario que les salen a cobrar a ellos el préstamo. Además que les cobran una vacuna por estar en un sitio público en el cual pueden tener o no tener autorización de la alcaldía o del distrito, pero que estas bandas lo que hacen, estos combos lo que hacen es aprovecharse y cobrar, de acuerdo a la debilidad que tiene esta pobre gente, le cobran ellos una vacuna por estar ahí. Por ejemplo, lo sé porque lo he preguntado, en la calle Palacé, que es ahí cerca de la gobernación de Antioquia, a una señora le cobran 10.000 pesos diarios por estar ubicada ahí. Pero ellos no son los dueños del sitio. Ellos son los que salen y tienen controlada la zona. Gran dificultad, pero absolutamente real. O sea, que eso es un tema que habrá que buscar cómo se resuelve. Y es lo que hace que ellos sean mucho más vulnerables que cualquier negocio formal. 50 conclusiones técnicas para el trámite que puedan llegar de manera virtual. Esto es un poco, digamos, puede ser hasta ingenuo, pero como se deberían autorizar los trámites virtuales, pues, de alguna manera, si hay o no hay, a mí me parece que, aunque podría ser una información, esto debería ser siempre de carácter presencial. Y la manera como se puede localizar los acreedores para que la función que tiene el conciliador pueda notificar la admisión al trámite. Adelante, Diana. Esto es un tema que yo me estoy imaginando sobre este tema. La solicitud. Obviamente, la ley 2220, o sea, el Estatuto de Conciliación, pues establece que la conciliación debe estar ligada a centros de conciliación debidamente
aprobados por el Ministerio de Justicia. Y que, pero dice además que tengan un permiso especial y dice que los consultorios de las universidades también lo podrán hacer, pero que los casos que sean más de 50 salarios mínimos no pueden ser tramitados ante un centro de conciliación de una universidad. Pero digamos que 50 salarios mínimos, hoy son 50 millones de pesos. Creo que estos serán procesos de mucho menos cuantía de eso. Entonces, esa solicitud, pues, se deberá presentar, yo diría que verbal o escrita. Esta es otra facilidad que se le debe dar al deudor. Y una vez presentada al centro de conciliación, pues este tiene 3 días contados a partir para admitir la solicitud. Y aquí hay un tema que me parece que es relevante. ¿Quién admite la conciliación? Esa conciliación, ¿quién admite esa solicitud? ¿Sería el centro o sería el conciliador? En realidad a mí me parece que debería ser el conciliador, porque el centro lo único que debería sería como esa parte administrativa de recibir, llevar las actas, propiciar los espacios para reuniones, etc. Adelante, Diana. La aceptación de la solicitud. Los 3 días, pues, la admite y debería nombrar el conciliador inmediatamente y para que éste inicie el trámite de una manera inmediata y solamente y convoque a una audiencia. Aquí habría una sola audiencia. Habría una sola audiencia que inclusive cuando uno estudia la ley 2220, dice que esa audiencia, cuando es en derecho, se debería realizar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha en que se admite. Ese es un tema que yo creo que aquí, inclusive 3 meses podría ser un tema muy largo para la situación económica de estas personas. Y como siempre, si conciliador, me parece que hace falta algún requisito o alguna aclaración, pues lo debe. Quizás se está diciendo una conferencia en este momento. Bueno, digamos, Diana. Veamos un poco sobre el conciliador. Entonces, sobre el conciliador hay un tema que vuelvo y repito, estamos enfocados en el conciliador en derecho, no en equidad, de que trata la ley 2220. Como dice ahí, debe ser abogado de profesión, debe ser debidamente certificado como conciliación en derecho de conformidad con los parámetros que establezca el Ministerio de Justicia, está registrado, requisito de la ley, en el sistema del Ministerio de Justicia, y además debería para estos casos acreditar experiencia en el manejo de los procesos concursales de cualquier industria, ya sea como promotor, liquidador, mediador o apoderado. Es decir, para mí lo que exige unas mayores aptitudes, sobre todo de inteligencia emocional, a este conciliador, son de mucho mayor aliento que lo debe tener un conciliador normal. ¿Por qué? Por la previsible situación que se va a presentar con los acreedores. Adelante, Diana. Estamos terminando para que podamos empezar a discutir la lluvia de ideas como tú lo propones. Ya, adelante. Doctor Álvaro, muchas gracias. No, sigue. Ah, ya. Es que me paré un segundo. Sí. Que no encontraba el mouse. Ya va. Ah. Las funciones del conciliador son, pues, en realidad, funciones que tienen que ver con lo de la ley 2220,
que no sean incompatibles con la naturaleza y características de este nuevo proceso concursal. Es decir, hay como, podría haber impedimentos, podría haber recusaciones, etcétera. Aquí, para mí, hay un tema supremamente interesante y que es necesario, que es el C, que es ilustrar al deudor y a los acreedores sobre lo que es el objeto, el alcance y la de la limitación. lluvia de ideas para la insolvencia de los informales. Que es ilustrar al deudor y a los acreedores sobre el objeto, el alcance y las limitaciones que tiene el concurso de la persona natural no comerciante. Eso, obviamente, como va a ser una sola audiencia, el conciliador va a tener que ser supremamente específico y, digamos, de las condiciones para poder transmitir lo que se trata en esa reunión. A esa reunión, obviamente, supongo yo, y no es de extrañar, habrá mucha animadversión. Porque si a veces nosotros que manejamos estos temas de la concursalidad, a veces nos toca tratar animadversión de gente que es preparada, en esta clase de procesos, supongo yo va a ser un tema mucho más complejo de lo que se da en el proceso concursal regular. Sigue, Diana. De esta otra cosa es como simplemente estas funciones son prácticamente extraídas de la ley 2220, ¿cierto? Él tiene que designar su secretario, registrar el acta de conciliación correspondiente, ¿cierto? Y sobre todo el tema de que no se vayan a vulnerar los derechos ciertos e indiscutibles y como los derechos mínimos o intransigibles desde el punto de vista constitucional. Por eso el conciliador debe tener unos conocimientos no solamente en derecho, porque es conciliación en derecho, sino también en la manera como va a desarrollar su actividad. ¿Sigue? Los efectos de la admisión viene la suspensión del cobro. Ustedes me van a decir a mí, hombre, este es el uso, ¿no? ¿Cuál suspensión del cobro? Pues aquí puede haber dos cobros. El cobro de hecho o un cobro judicial. Yo no me puedo referir al cobro de hecho porque a nadie le sería fácil hacer que se suspenda el cobro de hecho, si el cobro judicial. Y el cobro judicial no estamos hablando sino de procesos ejecutivos que se podrán dar en esa informalidad de pronto, porque en la informalidad también hay escalas. En la informalidad hay desde casi la pobreza absoluta o la pobreza absoluta hasta personas que tienen más medios económicos. Y entonces, de pronto, a esos que tienen más medios económicos es lo que podría llegar a existir un cobro judicial previo cuando se ha presentado la solicitud para esta clase de proceso concursal de la persona comerciante informal. ¿Sigue? Aquí hay un tema interesante porque si es de aquellos vendedores que ocupan la vía pública con la autorización, obviamente, habrá que el conciliador deberá notificarle a la entidad pública, llámese municipio o distrito, para que no lo vaya a retirar de ese sitio, para que le pueda proteger la manera o el sitio donde él desarrolla su actividad. Porque obviamente quienes tienen kioscos o actividades que ocupan los espacios públicos, pues repito, no todos, los de los semáforos no pagan nada,
pero los que están en kioscos, ellos sí pagan algún dinero por, digamos, por ocupar el espacio público. Entonces, a eso habría que decirles, señores municipios, señor distrito, no lo vaya a sacar del sitio donde es necesario las actividades, se le está protegiendo su lugar de trabajo. Si hay servicios públicos en esas casetas, igual, que no le vayan a quitar los servicios públicos domiciliarios suspendidos. Ok, adelante. Las citaciones y notificaciones, pues, debe estar desprovista de toda formalidad y le corresponderá entonces al señor conciliador buscar cuál es, de acuerdo a cada caso, cuál es la manera más efectiva para notificar. Eso sí, en la notificación deberá tener una información mínima, el valor de la creencia que denunció el deudor, la fecha y la hora en que se realizará la audiencia y el motivo de la misma. Adelante. Las objeciones, el derecho a objetar, hay que conservarlo y en esa audiencia se le dará derecho a objetar. Aquí venimos a estudiar como sería cualquier objeción, no. La objeción podrá ser verbal. El tema es de la prueba, cómo quien vaya a objetar a ese crédito que ha sido relacionado por el deudor, si es más o tiene unas condiciones diferentes, pues cuál es la prueba que se le va a exigir. Yo creo que como el comercio, cuando se ejerce en esta actividad por informalidad, digamos, lo documental es lo más escaso. Había que empezar a resolver ese problema de la objeción, cómo se podría hacer. ¿Sigue? La audiencia, simplemente para participar directa o indirectamente, no tiene que estar representado por abogados. A esa audiencia pues tendrá que concurrir obligatoriamente el conciliador y el deudor y los acreedores que se encuentren interesados en el trámite. Y los que vayan allá, pues si tienen poder o no, se consideran que están facultados para obligarse y votar el acuerdo. ¿Sigue? Entonces la audiencia podrá ser suspendida a criterios del conciliador, sobre todo cuando observe que podría haber algún acuerdo, pero que todavía la negociación lleva a que haya algunas discusiones. En esa audiencia se resolverá pues objeciones de crédito y garantías si las hubiere, los términos y condiciones propuestos por el deudor para el pago de obligaciones y se debe someter a votación. Someter a votación que, digamos, que lo vamos a ver enseguida, votos que no serán indexados y votos que serán determinados únicamente por el capital. ¿Sigue? Se realizará un acta que será consagrado todo lo que se lleva allá. El acta servirá de prueba para el acuerdo, razón por la cual el conciliador y su secretario tienen que estar muy atentos para que dejen consignados en esa acta el verdadero acuerdo al cual llegan las partes. Y las copias no deberán ser demoradas por más de 3 días cuando las soliciten de manera verbal o escrita. Adelante. El acuerdo, obviamente, su redacción estará a cargo, como yo le dije, del conciliador. Él constituye la plena prueba de la voluntad contractual. Estamos en un medio de autocomposición que obligará. La obligatoriedad del mismo, por eso debe ser lo suficientemente claro. Y entonces aquí nos encontramos con que primero, ¿quién firma
el acta que contiene el acuerdo. Yo creo que debería firmar únicamente el conciliador y el secretario, porque el tema de la firma me parece que puede ser un problema mayor y que la gente se niegue o no. Esa obligatoriedad de lo que quede consignado en el acuerdo se puede extender o se debe extender a terceros, ausentes y disidentes, todo bajo el amparo del principio de las mayorías, que impera en todo trámite concursal. Adelante, Diana. Aquí, ese es un punto que debemos debatirlo, que me parece que es interesante. Y lo voy a exponer de la siguiente manera. El conciliador en derecho, distinto a equidad, tiene, aunque no es juez, tiene la facultad, de acuerdo con la ley 2220, de que lo que dice en el acta es obligatorio para los que han aceptado el acuerdo. O sea, los que lo han votado favorablemente. Si el acuerdo, y aquí hay una dificultad, se podría presentar una dificultad, que es la siguiente, que lo quiero dejar también como para punto de discusión. Si el deudor presenta en su relación de acreedores, para poner un ejemplo, que le debe a 10 personas, las identifica, dice cuánto le deben a cada una, dice dónde se logra conseguir. El conciliador hace su labor y notifica en la forma que se está proponiendo, pero no llega a la mayoría de los acreedores, es decir, llegan 5 o menos. La gran pregunta es, ¿esos si llegaran a un acuerdo podrán obligar al resto? Y ese es un tema porque aquí la confirmación del acuerdo prácticamente la hace el conciliador. Bueno, lo dejo ahí como punto de reflexión para que nosotros mismos, pues, si se trata que en estos conversatorios vamos, si es posible, vamos, digamos, buscando cómo podemos sacar adelante esta clase de procesos. Sigue, Diana, por favor. La apelación de pagos. La apelación de pagos, propongo que simplemente las obligaciones sean, primero se pagan los laborales y luego a todos para y paso. No creo que aquí haya haber garantías, no creo que aquí haya haber acreedores del sector financiero. Entonces, por eso me parece que la votación sería por mayoría, como dije, pero la apelación de pagos debería dejar a salvo los laborales si ellos tienen acreedores laborales a su cargo, que en muchos casos, pues, son ellos o su familia. Y aquí viene otra dificultad, es si los familiares, los hijos, la señora, el suegro, la suegra, el que sea, en qué calidad se llegarían a presentar. ¿Sigue? No habrá participación del juez para la aprobación del acuerdo con validación. Está a cargo de los acreedores con el voto la mitad más uno. Bastará la certificación del conciliador, como ya lo dije, sobre el acuerdo que tengan los acreedores para que este sea obligatorio. Adelante. Se puede impugnar dentro de los 5 días siguientes, cuando no lo haya votado favorablemente, siguiendo, digamos, el principio, pues, de la impugnación del no comerciante. Las razones, a esto sí iría juez, presentaría copia del acuerdo, las razones para hacerlo y el certificado expedido por el conciliador de que quien impugna no votó favorablemente el acuerdo. En este caso, obrará siempre el amparo de pobreza. El principio de la gratuidad nos está llevando siempre a que en esta clase de proceso,
para el deudor o para los acreedores, sino todo cuando tienen que acudir o irían a acudir al proceso, a la impugnación del acuerdo ante los jueces, por ley debería estar amparados, debe tener decreto de amparo de pobreza. Lo mismo para las decisiones que tomen, para los trámites que se hagan ante los centros de conciliación, que deben ser, como dije desde el principio, gratuitos. La decisión de impugnación se la hará conocer al conciliador, y respecto al incumplimiento, lo dije inicialmente, me parece que el incumplimiento del acuerdo no debe producir la liquidación del patrimonio. Adelante, Diana. Y el descargue de las obligaciones. Es decir, aquí también hay que pensar, esta es la última diapositiva, aquí lo que hay que pensar es que también quienes estén ejerciendo sus obligaciones por la vía judicial, también tienen derecho a que si no se llega al acuerdo, ellos puedan seguir con el proceso concursal, con el proceso de cobro ejecutivo, perdón. Razón por la cual a mí se me ocurre que aquí no debe haber descarga de obligaciones. Y no debe haber descarga de obligaciones porque tampoco habría, en términos generales, un patrimonio que proteger. Okay. Y así lo haría conocer lo haría conocer el liquidador en el acta de la audiencia. Esta es la última diapositiva. Muy rápidamente, esto es para presentarles a ustedes pues cuál es la idea y que empecemos, digamos, a opinar sobre si esto es viable, no es viable, cómo lo ven ustedes, y si podemos de pronto como gremio nosotros impulsar un estatuto de esta índole. Esto es todo. Como que Diana le dejo Gracias, doctor Álvaro. Muchas gracias por la explicación y veo que le ha dedicado un montón de tiempo porque ya tiene ahí el procedimiento listo. Esto es una montada de Nosotros, corriente muy sabrosa, pero bueno, hay que hacerlo. sí, sí, sí. Igual, bueno, no sé, yo hablaría al final. Yo tengo acá unas ideas, pero bueno, ¿quién es? Ángela María levantó la manito. Ángela María, hola. Bueno, Hola. un saludo muy especial a todos y al doctor Álvaro por tan piloso en este tema. Álvaro, mira, yo había pensado que esta clase de procesos, para que sean efectivas, deberían llevarse entre una entidad administrativa o una entidad del gobierno. Es decir, que sea una clase de procedimiento de insolvencia muy marcado con un tema de política de colaboración o de asesoría de los informales para que se vuelvan formales, para que se bancaricen y que esté asociado con algunas entidades como el Banco de los Pobres, alguna de estas entidades que de alguna manera les faciliten a ellos capital de trabajo. Así como lo plantean, me parece complicado también, porque si a pesar de que sean informales y que estén en un determinado sitio, y no hablo para los que tienen kiosco, pero los que son ambulantes y ruedan por la ciudad, que eso sirva de alguna manera para que los asesoren y se colaboren para cómo deben planificarlos, cómo deben ayudarlos a pagar esas obligaciones. ¿Qué veo difícil? El gota a gota, esta clase de personas no van a querer someterse, por decirlo de alguna manera, a un acuerdo, a un pago. Esta gente es de mala fe, es peligrosa. No sé ahí cómo podrían hacerse y si podrían dársele alguna protección a estas personas y si se pudiera buscar, por ejemplo, subrogar a creencias y que, por ejemplo, estas personas consignen día a día el producto de las ventas, no sé, como algo más distinto.
tú decías, no hay un patrimonio que proteger, pero yo sí creo que hay una actividad de ese informal que sí se puede proteger. No sé si me explico en forma Sí, no, no. muy resumida, como para darle lugar a que escuchar a otras personas, pero creería que debería ser un proceso administrativo asociado a una entidad del Estado que, que los transforme, por decirlo de alguna manera. No sé si ya es, eh, si eso puede ser posible o no, pero inclusive hay entidades del Estado que pueden hacer eso, o a través, por ejemplo, de las cámaras de comercio. Yo no le metería el tema de la conciliación, las actas. Yo creo que debe ser un procedimiento más sencillo, y más de como un servicio social obligatorio de proyección a la comunidad. Es como en ese sentido mi idea y mi propuesta. Gracias, y escucho a los demás. Gracias, Ángela. Te digo una cosa, me parece muy buena. Es que aquí me parecen muy buenas tus ideas y creo que aquí esto es simplemente para, como dice Diana cuando nos convocó, una lluvia de ideas. Hay muchas dificultades y tú lo has determinado exactamente. Y tiene que ver con el tema cultural. Que este tema de informalidad lleva a un problema cultural muy grande. Es que yo me he dado como a la tarea de hablar con la gente y uno le pregunta, ¿usted dónde vive? Y no, pues yo es que vivo hay unos que viven en piezas de inquilinatos y también he pensado que aquellos que le prestan el gota a gota hasta saben dónde vive. Entonces, ese es un tema bien peligroso. Ahora, ¿cómo hacer efectivo? Es que el tema es conseguir que ellos puedan tener una solución. La mejor solución sería pues, lo que está más o menos planteado en lo que se llama la escalera de la informalidad, que es que a medida que ellos se van volviendo formales, pues el Estado los va capacitando y les va dando ciertas ayudas. Esto le vuelve un asistencialismo duro, porque es que tener el 58% de la economía y lograr pues alguna parte de eso, pues nuestra reforma tributaria. Pero está muy bien, Ángela, muchas gracias. Estoy apuntando también y Diana está apuntando a ver cómo podemos seguir con esto. Marcela Vera tiene la mano. Marcela Vera, Marce, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Izaza. Muy interesante su planteamiento, y esto de hecho es parte de un tema que nosotros queremos plantear en nuestro conversatorio de mujeres en el panel de insolvencia de persona natural. Queríamos hacer un planteamiento sobre este tema, y es lo siguiente, pues que ustedes acá estamos todos dando ideas. Una de las ideas o uno de los planteamientos que nosotros tenemos es, digamos, atender. Yo, la verdad, trabajé mucho tiempo en la Cámara de Comercio, era la persona que coordinaba el servicio de insolvencia de persona natural no comerciante, y desde mi experiencia vi varios casos de informalidad de muchos tipos. Algunos como los que usted mencionó, de las personas que están en la calle, pero también hay otro tipo de informalidad que quizás no está en una situación tan extrema, pero que tampoco está siendo contemplado por ninguno de los dos regímenes, ni Sí. el empresarial ni el de persona natural. Y ahí había una propuesta un poco que queremos avanzarle. Me parece muy interesante este espacio por eso, y es, ¿qué tal si de pronto, porque mucho de lo que usted estaba mencionando en el procedimiento es pues es básicamente lo que se está haciendo a través de insolvencia de persona natural no comerciante, y es quizás abrir la posibilidad a través de la insolvencia de persona natural no comerciante de que entren en ella estas personas que se encuentran, o sea, que sea realmente un régimen de carácter residual. Lo que no esté
en el empresarial pueda ser atendido a través de la insolvencia de persona natural, obviamente con unos ajustes, seguramente con algunas complementariedades en algunos casos que se requieren. De hecho, alguna propuesta en la reforma que se estaba haciendo de la 064 que no salió de la insolvencia de persona natural contemplaba que si los controlantes no estaban en su empresa o su sociedad no estaba en insolvencia, lo pudiera hacer a través de este régimen, porque realmente no se está atendiendo a muchas personas y hay una discusión muy grande de si es comerciante o no, entonces acá no cabe. Y por eso es que muchas de las objeciones o de las controversias que se presentan dentro de las personas naturales y dentro de este régimen de insolvencia persona natural no comerciante es si es o no comerciante. Porque hay muchos que están en esa informalidad. Ejemplo, no sé, el señor de la papelería o el señor de la tienda. Pues en últimas puede ser un comerciante, incluso puede entender, pueden estar bancarizados, pueden tener créditos de otro tipo, incluso créditos que también estén garantizados, pero no van a ser comerciantes, no están plenamente formalizados, o pueden tener el registro mercantil, pero pueden no tener contabilidad. Entonces, quizás a través de esto pueda abrir un poco más la experiencia, porque yo vi casos, muy pocos, pero sí vi casos de personas informales que hicieron su trámite de insolvencia a través de persona natural no comerciante y sí tenían créditos hipotecarios, doctor Izaza. Y acá también les comparto una experiencia. Nosotros en la Cámara de Comercio tuvimos alianzas para cobros de cartera hace mucho tiempo con el Banco Caja Social y encontrábamos que dentro de sus productos masivos ofrecían a personas que se dedicaban al comercio no formal. Entonces, creo que hay de pronto pensar que no todos están bancarizados o que no todos tienen otro tipo de garantías, podría dejarnos otra vez por fuera un gran volumen de personas que realmente están en la informalidad. Eso es como para pensarlo. Digamos, consideraría que quizás la insolvencia de persona natural que ya están dando con algunos ajustes nos podría dar respuesta hasta cierto punto. Y habría que mirar lo que estaba comentando también la doctora Ángela sobre los cuentagotas, porque de una u otra manera para un conciliador citar a una persona pues que cobra de una manera en la que nosotros sabemos que no es por vías de hecho, Sí. es complejo y puede ser de riesgo. Entonces puede que esas acreencias finalmente no las estemos resolviendo a través de este tema, pero sí les podamos resolver otro tipo de créditos que tengan, que sean manejables, para que finalmente puedan salir de esas otras opciones que incluso en lo particular yo he visto casos de personas naturales de otros estratos, incluso con cuentas con personas pues que cobran agiotistas de formas tampoco tan pacíficas. Y pues lo que hay que hacer es ayudarles a generar un poco de liquidez, de flujo, organizar lo que realmente se puede negociar para que puedan atender de otra manera estas obligaciones. Puede ser una opción. Gracias. Marcelo, muchas gracias. Mira, es que inclusive estuve viendo pues lo de la pirámide de Maslow, que es en la base, estamos en la base de la pirámide, ¿cierto? Entonces puede que lo que tú estás diciendo, que cuando ya las necesidades básicas se han resuelto, pues uno va subiendo la pirámide. ¿Hasta dónde llega uno? Por lo que me parece muy interesante lo que dices, porque lo importante no es no quedar a nadie por fuera de lo que necesitan por la informalidad. Ahora, también pregunto, ¿volverlos formales es la solución? Y creo que no, porque es que muchos de ellos nunca te van a volver formales. ¿Por qué? No tienen la cultura, no tienen los medios, etcétera. Y esta es una labor de gobierno muy compleja, muy compleja. Pero me parece muy interesante lo que dices y sí, tener una super experiencia en la Cámara de Comercio porque allá se ha tramitado
varios procesos y me parece, y te agradezco mucho tus opiniones. Claro, doctor, gracias, con gusto. Y de acuerdo, doctor, no necesariamente sea formalizarlos. Creo que esa puede ser otra opción, no lo digo que no me escuche nadie de la Cámara, es el objetivo de la Cámara, pero no sería el objetivo del proceso de concursal, es otra cosa distinta. Entonces, Exactamente. de Eso es, acuerdo. es como un tema al lápiz de eso, ¿no? Sí, señor, de acuerdo. Listo. Gracias. Gracias. El doctor Borda. Y después Romeo. Doctor Borda. Buenas noches. Yo no me demoro, doctor Álvaro. Me parece muy válida su idea. En Cartagena fue objeto de muy buena recepción su comentario, su ponencia. De hecho, le pido que nos la preste para publicarla en estos chats. Bueno, yo pensaría lo siguiente. En efecto, sí es una necesidad de apuño, pues tener un procedimiento para este tipo de personas, porque están perfectamente en el lindero entre la persona natural no comerciante y la persona natural comerciante. O sea, es más, podríamos también pensar de hacer un uso de un mecanismo conciliatorio entre las cámaras de comercio, como se hacía antes, con efectos de obligarlos a los ausentes y a los disidentes. Entonces, uno perfectamente dice, bueno, yo hago una audiencia de conciliación con unas características especiales y pues a diferencia de todas las demás figuras conciliatorias, pues por si tengo una mayoría, pues voy a obligarlos a todos y ese tema pues va a quedar resuelto. Yo simplemente sugiero lo siguiente. Las cámaras de comercio, volvemos al tema, tienen esta figura del procedimiento de recuperación empresarial que pues como decía alguna vez un respetado miembro de allá, no le han puesto muchas ganas y es una figura que está inexplorada, que no está muy avanzada, no la han tocado mucho, especialmente por los costos. Yo sugeriría que ellos creen una cuestión de obra social para que las personas accedan a esto. El mediador, recordemos que el mediador tiene una función de acompañante, de asesor. Para mí el mediador es más un asesor que un promotor o que una persona que tenga otro tipo de funciones. Entonces sería como fusionar ese tipo de normas, las normas legales de la persona natural no comerciante con el procedimiento de un proceso de mediación y que en la Cámara de Comercio preste la asesoría para que la persona se vuelva formal, porque tampoco hay que descartar esa posibilidad. Es que es una exigencia legal que el que ejerce el comercio tiene que registrarse ante la Cámara de Comercio. Entonces vamos a ignorar esa ley que nos obliga a eso. Entonces, estoy haciendo lo que ustedes me pidieron, una lluvia de ideas, estoy aventando un poco de cosas, pero me parece que hay mucho que hacer, que es una gran necesidad, simplemente es orientarla a cuál sería el mejor mecanismo que por ahora, por lo que dice la doctora anterior y lo que digo yo que somos los únicos que hemos comentado, pues va ganando el tema de la Cámara de Comercio que tiene la capacidad logística y todo lo demás para atender y puede. Yo recuerdo que cuando arrancó la conciliación en el 2001, las cámaras de comercio hacían unas campañas muy buenas y todas gratuitas en procura de la conciliación. ¿Y por qué no ahora? Entonces, ese es como el argumento mío. Sí, es que claro, la propuesta es Cámara de Comercio, pues cualquier centro de conciliación, de acuerdo con el 22, pero los más llamados son las cámaras de comercio, porque al fin y al cabo son comerciantes, ¿cierto? Son los más llamados los mejor llamados a participar en esto. Eso debería ser como el arbitramiento social, exactamente, la conciliación social o el trámite concursal social, ¿cierto? Gratuito, que es fundamental. Sí, doctor Álvaro. Sigue Romeo Pedrosa y después Mónica Macías y después creo que es Adriana Betancourt, no sé. Es Adriana Betancourt. Hola, buenas noches. Bueno, doctor, hay unos casos que son límite y que no necesariamente estamos hablando gente de incapacidad financiera, y se los voy a poner que son casos reales que me retaron ahorita en la pandemia. Esos vendedores ambulantes suelen tener proveedores y esos proveedores también son informales, pero no necesariamente son pobres, son personas que
cacharreros que le dejan en consignación a varios vendedores ambulantes de los que están en las diapositivas, pero también son informales. Entonces, si usted mira, ese es un caso que es una informalidad absoluta, pero con capacidad económica, porque manejan 20 o 30 señores con carretillas, que uno diría, hombre, ese no es tan expuesto y tiene otra visión. Y lo más particular de ese caso era que era financiado por un crédito obtenido en la familia, por un hijo que sí tenía empleo. Entonces, cuando llegó la pandemia y se perdieron todos los ambulantes, quedó en insolvencia, pero los créditos estaban afectando era a su hijo. Entonces, mire que esa forma de endeudamiento no es tan clara. Y uno pensaría, bueno, ¿cómo ese grupo familiar se puede proteger? Porque verdaderamente es un empresario que tiene canales de distribución. Y el otro caso, que no sabe uno si es persona natural o comerciante o no, es un joven que, aprovechándose de las nuevas tecnologías, teniendo empleo, ejercía el comercio por medios electrónicos. Y en una mala jugada del destino, pues quedó con todas sus tarjetas copadas. Entonces tenía en estos mecanismos de venta directa por internet, esos portales que hay, tenía su tarjeta, compraba, revendía, y en algún momento quedó en situación de insolvencia. Entonces el muchacho tiene carácter de no comerciante o de comerciante informal. Ambos son informales porque no tienen cámara, no tienen contabilidad, pero no son pobres. Este último estaba totalmente bancarizado. Uno diría, ese ya la asistencia y todas esas cosas y quedan como en un lindero muy complejo, porque definitivamente hay transacciones masivas, están bancarizados, inclusive tienen capacidad económica, pero me generan muchas dificultades. Esos son dos casos, pero para hablar de lo que están proponiendo de lluvia de ideas, yo también comulgo con lo que dice la doctora Ángela, y es que en algún momento el doctor Héctor Alegría, hace muchos años, en un libro decía debería ser una forma de servicio social, donde estas personas sean intervenidas y que den algo a cambio. ¿Algo a cambio qué es? Una capacitación, un trabajo social, para que eso no les vuelva a ocurrir. Y ojalá llevarlos a la formalidad en aquellos casos en que sea posible. Entonces yo creo que debería no solamente sobrepasarse la crisis, sino que de esa crisis quedara una consolidación de ese comerciante para que no le vuelva a ocurrir. Y debería ser una intervención fuerte del Estado. Creería yo que en este caso la conciliación para una persona en situación tan vulnerable no ofrecería las garantías para esa persona. Y si el Estado lo acompaña de una manera administrativa, con un servicio social de capacitación e integración al tejido empresarial, pensaría yo que podría ofrecer unos resultados más equitativos. Entonces ahí le pongo esos dos casos, doctor Álvaro, para que como que desmitifiquemos que son pobres. Puede ser informal con plata. Entonces, claro, pero por ejemplo, mira, es que la informalidad tiene muchos grados. ¿De dónde es? Lo primero es, ¿qué es informal? ¿Qué es informal? Aquel que no ejerce una actividad económica formalizada. Muy bien. Pero, por ejemplo, lo acabas de decir, las señoras que de venta por catálogo, es que conocemos muchos otros de la alta sociedad y son informales, ¿cierto? Digan que a esas no nos preocupa tanto. Pero, por ejemplo, los que tienen un carrito y tienen una plataforma como Uber, esos son informales, ¿cierto? Eso no le exigen estar registrado, ni tener RUT, ni nada de eso. O sea que ese es un tema, la informalidad es muy amplia, pero me parece que es que como uno quiere abarcar los más necesitados por el tema de la vulnerabilidad, pues eso nos presenta una gran dificultad, pero obviamente hay que pensar en todo eso. ¿Ah? Listo. Mónica Macías. Gracias, Romeo. Mónica Macías. Gracias, Romeo. Una buena noche para todos, me alegro verlos a todos, doctor Borda, doctora Diana, doctor Álvaro, y a todos los que están aquí presentes. Nada, pues yo digo que así como nos toca a todos y nos ha tocado a todos cumplir una función social cuando nos nombran en los juzgados curador ad litem y nos toca gratis, a todos nos ha tocado. Y más de un juzgado a uno ya le toca decir, vea, por favor, ya no, o sea, ya tengo más de 5, en serio. Sí,
Y no solo eso, y creamos que no, fíjense que la super a veces que nos digan que por subsidio, pero a veces nos gastamos más que el subsidio. Y es experiencias de todos, y todos los que estamos aquí lo vivimos. Entonces yo sí pienso que esa función social es compartida y tiene que ser, porque es que hay personas que realmente no acuden a estos mecanismos porque aquí muchos de los presentes saben, en un procedimiento de recuperación acabamos de pagar 180 millones de pesos a la Cámara de Comercio por el procedimiento de recuperación. Exactamente. Imagínense, un deudor en la mala y pagando 180 millones de pesos de gastos de la Cámara de Comercio por el PRE, y ahora estamos en la peor porque se presentaron objeciones y nos fuimos a un juzgado y el juzgado dijo no, que le resuelva las objeciones el mediador. Entonces estamos en el peor de los mundos. Entonces yo sí considero que así como nos ha tocado la función social a todos, pues que sea a todos. La Cámara de Comercio también tiene sus buenos recursos a costa de procesos de insolvencia. La que les estoy diciendo, o sea, una tras de otra, la plática le tocó pagarla. Claro. Sí, el costo de acceso a la justicia es una barrera para muchos casos. Y yo inclusive inicialmente había denominado esto el concurso social, ¿cierto? Para darle su connotación, pues, pero obviamente, como uno lo llame, pero esto es un tema social, esto es un tema de asistencia. Gracias, Mónica. Listo, No. doctor. César Ucros y luego Mónica Ortegón. Había una Adriana con mano arriba, pero ya la bajó. Bueno, buenas noches. Hola, César. Por supuesto, la felicitación para Álvaro por ese trabajo tan dispendioso, tan complicado, tan difícil de abordar desde el punto de vista teórico, no menos difícil que desde el punto de vista práctico, que es bastante complejo. Yo estuve oyendo con mucha atención la exposición de Álvaro en el Congreso pasado en Cartagena de Derecho Concursal y me pareció supremamente interesante. Me refería a él también en la intervención que hice en mi conversatorio, en el conversatorio pues, en el cual participé con el doctor David Sandoval y con la moderación de Carlos Borrero. Allí señalaba yo que según los datos que obtuve en Confecámaras, hay 1.600, digamos en números redondos, perdón, 1.600.000 en números redondos comerciantes en todo el país. De ellos, 1.100.000 son personas naturales, el 70%, y 500.000 son personas jurídicas. De esas 500.000, 450.000 son SAS. Es decir, este es un país de personas naturales. Digamos que la actividad de las SAS no está esa información discriminada. ¿Cuántas de esas SAS son grandes empresas o medianas empresas o nada de eso? Pero digamos que muchas personas utilizan la figura de las SAS y son personas naturales que dan un primer paso hacia la formalización real. Quiero decir que hay muchas SAS que no están realmente formalizadas en el sentido, por ejemplo, de la forma como llevan la contabilidad. Y en ese mismo aspecto de las personas naturales no podría uno esperar que haya un gran porcentaje de personas que llevan la contabilidad como deberían llevarla. Entonces la informalidad en el país es tan grande, es tan poderosa, que a ese 58%, estamos hablando de que redondeamos en el 60% que son completamente informales. Y del 40% que está formalizado, tenemos un 70% que son personas naturales cuya formalización es muy relativa, muy baja. Y de ese de ese 30% restante que son las personas jurídicas, también hay un alto porcentaje de personas informales. Entonces yo creo que hay que diferenciar para abordar este problema entre la informalidad del deudor y si me permiten, y nadie se ofende con el término, la criminalidad del acreedor.
Es decir, una es la situación de deudores informales en todo lo que acabo de expresar, y otra es la manera como se puede abordar, si es que se puede, de alguna legal y concursal legal, de los casos más extremos que nos presentó Álvaro. El problema es definitivamente distinto. Las críticas o las observaciones que hacía Marcela Vera, en el sentido de que es que vaya, lleve, vaya, notifique, vaya, siente, en cualquier mesa, en la de una cámara de comercio o en la de una entidad administrativa, como lo proponía Ángela María, vaya, sienta a cualquiera, vaya, llame a cualquiera. Es que no tienen ni siquiera una dirección. De esos acreedores ni siquiera se sabe una dirección. El deudor puede que esté en una habitación, en un inquilinato, en donde quiera, pero el acreedor posiblemente no se sabe dónde está. Es un criminal. El gota a gota. Entonces, yo creo que hay que diferenciar esos dos aspectos, y las intervenciones todas han ido más bien en el sentido de que de no abordar tanto el problema de esos casos tan extremos, y me parece que eso es atinado, porque el problema sí se puede abordar, digamos, desde un punto de vista exclusivamente jurídico concursal, cuando estamos hablando de un deudor informal que tiene algunos acreedores, pueden ser criminales, eso va mezcladito en muchos de esos grados de informalidad del deudor, va mezcladito. Nosotros hemos tenido muchos clientes no muchos, pero hemos tenido clientes que tienen sus acreencias con el sector bancario, con el sector financiero, común y corriente, pero también tienen y con una representación significativa, con un porcentaje significativo de sus acreencias, gente que, como les digo yo, cuando le pregunto al cliente, siempre que me dice que me menciona personas naturales como acreedoras, le digo, pero ¿es gente amable o es gente brusca? Porque es que la gente brusca no la puede manejar uno jurídicamente. Ese es otro problema. Le digo yo al cliente, yo no le puedo asegurar que el señor no va a cumplir sus amenazas si usted no le cumple, y eso es más complicado. Entonces, hecha esa aclaración, o como dicen ahora, dicho lo anterior, creo que el problema de la informalidad del deudor, y con miras, como lo dijo también alguien, no sé si fue Luis Fernando Borda, que dijo, el problema de resolver la informalidad o de formalizar, o la tarea de formalizar, no es una tarea del derecho concursal, ni de las autoridades concursales. Entonces, el asunto, el problema de la informalidad, el problema jurídico de la informalidad, yo sí creo que, y lo dije en el conversatorio del Congreso de Cartagena, está e invito a todos los oyentes a reflexionar sobre ese punto, en incluir a la persona natural no comerciante, a la persona natural comerciante, en el régimen de la insolvencia de la persona natural no comerciante. También señalaba alguno de los que me antecedieron, tal vez Mónica, que el régimen que propone el doctor Álvaro en mucho, o Ángela María, no sé, se tiene mucho del régimen de insolvencia de persona natural no comerciante. Sí, Y lo tiene, y es que el régimen es muy bueno. Yo sí creo que es imperiosamente necesaria una reforma, porque hay cosas que, sobre todo en la liquidación, también en la negociación de deudas, pero sobre todo en la liquidación patrimonial, que hacen imperativa una reforma. Y yo he estado trabajando en ese tema, y he estado trabajando con algunos parlamentarios, y espero que pronto comience a caminar un proyecto de ley en el Congreso de la República, sobre el cual pues se podría hablar muchísimo, porque en realidad son muchas las cosas que se pueden mejorar. Pero una de las más trascendentales es la propuesta de que la persona natural comerciante se acoja, es decir, es más adecuado para la persona natural no comerciante, es más adecuado el régimen de la 1564 que el de la 1126. En muchísimos casos, seguramente no en todos, pero en muchísimos casos
es más adecuado el régimen de la 1564, con algunas modificaciones ciertamente, que el régimen de la 1116. De manera que yo creo que eso es lo que yo quiero decir, que esa informalidad que está retirada en una buena medida de los casos extremos, se puede solucionar mediante la 1564 reformada, más que en un régimen que esté previsto para los casos extremos. Porque así como es más adecuado, así como dije que es más adecuado el régimen de la 1564 que el de la 1116 para la persona natural comerciante más o menos informal, también creo que es más adecuada la 1564 que un régimen que pueda acoger y que pudiera resultar en alguna medida eficaz para esa informalidad extrema que cuenta con acreedores criminales. Es lo que quisiera decir. Gracias. Me parece interesante. O sea, que tendríamos un concurso para la persona jurídica y un concurso para la persona natural en general. Comerciante o no comerciante. Así es. ¿Ah? Sí, así es. Yo lo que les propongo es que hable Mónica y después yo tengo ahí unas ideas para que podamos debatir. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, pues no, yo voy a hacer como el resumen ejecutivo porque era muy parecido a lo que iba a hablar lo que yo iba a mencionar, lo que está hablando el doctor César Ucros y lo que mencionó Marcela Vera. Yo soy conciliadora de la Cámara de Comercio en insolvencia. ¿Y cuáles son las dificultades que se encuentran? Pues básicamente con las personas que ejercen una actividad comercial no formal. Es que cuando inicia, de pronto uno admite de repente una solicitud y cuando llega al trámite comienzan a presentarse objeciones o decir, no, es que esa persona sí es comerciante y entonces uno tiene que iniciar pues a que se vaya y se resuelva ante un juez y eso prolonga. Incluso muchas personas optan por, ok, entonces nos vamos por la 1116, porque como somos comerciantes y allá sabemos cuáles son, porque también soy promotora en la Superintendencia de Sociedades, entonces allá les van a exigir pues los requisitos que sabemos que se necesitan para la solicitud. Entonces quedan en el limbo. Entonces yo creo que básicamente apoyo, digamos, el hecho de que la ley 1564 podría extenderse a este tipo de personas. Además aplaudo muchísimo la iniciativa del doctor Izaza digamos, en mirar hacia esta población que está ahí como en el limbo, entendiendo que hay diferentes tipos de informalidad, entendiendo que hay una informalidad que está expuesta con un tema ya de la criminalidad y una informalidad que no necesariamente este tipo de informalidades, como lo mencionaba la doctora Marcela Vera, que era personas de pronto que ejercen una actividad mercantil pues normal, pero pues no están ni allá ni acá, es decir, tienen esa dificultad y no pueden entonces en un momento determinado acudir pues a ningún tipo de proceso concursal. Entonces es bien importante mirar hacia ese segmento de población y ya esa población, digamos, que está en una informalidad bastante delicada, que era la que mencionaba el doctor Izaza, y pues las personas que se ven expuestas al gota a gota y eso, sí me parece muy importante pues abordarlo ya desde otro ámbito, tal vez también desde el tema administrativo, de los esfuerzos que debe hacer el gobierno para pues formalizar o no formalizar, porque esa no es la solución, sino de pronto pues sí trabajar esos temas de criminalidad y mejorar la forma como estas personas van trabajando y puedan ir de pronto hasta así llegar a formalizarse, pero no siendo esta la solución por completo. Entonces eso era como lo que yo quería mencionar. Sí apoyo, creo que la 1564, obviamente de pronto haciéndole alguna adición o alguna modificación o teniendo en cuenta las características de estas personas para en el momento los requisitos puedan acceder a la ley. Gracias. Gracias, Mónica. Doctor Izaza, mi turno. Bueno, bueno, lo que yo iba a comentar es que efectivamente creo que sí se requiere un trámite para el pequeño empresario, sea formal o informal, ¿sí? Porque el que tenemos actualmente, pues es el transitorio del decreto 772, la reorganización abreviada, y que no sabemos si va a continuar o no va a continuar. Entonces, yo traía acá varias cosas. Uno es lo que les compartí ahora en la página, en el Encuentra, que es la sección quinta
la guía de insolvencia transfronteriza de la guía de insolvencia de la UNCITRAL, donde dice unas cosas muy claras respecto de estos microempresarios, porque es que la realidad de estos microempresarios, sean formales o informales, porque eso es así, sean formales o informales, y además hay grados de informalidad y grados de formalidad también. Lo que decía Romeo ahora, puede ser un informal pero que tiene recursos, como puede ser un formal que no tiene recursos, pero están en el rango de microempresarios. Entonces lo que dice la UNCITRAL es que cualquier trámite que se debe diseñar primero, un trámite específico para este tipo de personas. Es lo primero que dice, no puede seguirse tratando dentro del universo de la ley 1116 o el de la persona natural no comerciante, porque persona natural no comerciante no es sinónimo de falta de recursos, ¿sí? Tampoco. Entonces, esta franja de personas que tienen una pequeña actividad empresarial, que de pronto no tienen en la mayoría de los casos recursos, que tienen un carácter marcado de índole familiar. Por eso lo que contaba Romeo, que el papá lo financiaba el hijo, ¿sí? Entonces también tiene mucho ese carácter familiar. Lo que dice la UNCITRAL, mire, tiene que ser rápido, tiene que ser económico, por no decir gratuito, ¿sí? Tiene que ser gratuito. Debe ser corto en el tiempo, no solo rápido en las etapas, sino corto en el tiempo. Debe tener formalidades reducidas, eso lo hablábamos ayer antes de ayer con Romeo y decíamos, a un microempresario no se le puede exigir tráigame las NIF completas, ¿sí? Tráigame los estados financieros, ¿no? Eso no puede uno pedir los 4 estados y las revelaciones como quiere la superintendencia que uno las haga, no se les pueden pedir. Entonces creo que lo primero que hay que determinar es el sujeto a quien le vamos a buscar un trámite, ¿sí? Dependiendo del monto de los ingresos por ventas o de la actividad empresarial, sea normalmente va a ser persona natural, no va a ser una sociedad, no va a ser una SAS, pero inclusive podría ser una sociedad. No se debería descartar eso. En un chispazo de formalidad fue y constituyó una SAS, ¿sí? Pero creo que lo primero es eso. Lo otro es que hay algo que me llama la atención y es en la nueva ley refundida española, en el capítulo 3, les puedo compartir un artículo de Ignacio Tirado, que es el secretario de UNIDROIT, que habla de ese capítulo 3 de la ley refundida. Y hay una cosa bien llamativa ahí, y es que están haciendo el trámite por módulos, es decir, el deudor es el que dice qué quiere usar o no. Puede tener al juez solamente, siendo un proceso, tiene al juez solamente para confirmar el acuerdo, no lo usa para nada más, para que lo admita y le confirme, ¿sí? Ah, pero yo quiero que me resuelva algo, entonces yo decido usar ese módulo. Pero lo dice de tirado, es bastante desjudicializado, el deudor no pierde el control, es un deudor en posesión inclusive en liquidación. Entonces, con esto no es ajeno hacia dónde va la insolvencia o donde creemos que para dónde va la insolvencia va hacia una desjudicialización, hacia un uso cada vez mayor de los medios telemáticos, ¿sí? de los medios virtuales. Por eso lo que dice el doctor Álvaro, esto debe ser en sede de conciliación. Se necesita una persona que con conocimiento ayude a las partes a llegar a un acuerdo, pero yo no me imagino esto en la superintendencia de sociedades, ¿sí? Porque entonces después vamos de pronto a tener problema con la designación de los conciliadores. Bueno, no quiero ahondar en eso, pero preferible tenerlo en una entidad privada como la Cámara de Comercio, que tiene también, sigue haciendo las jornadas de arbitraje social, conciliación social, todo esto se puede hacer a través de la conciliación o incluso de la mediación, que también está siendo utilizada a nivel en otros países para efectos de insolvencia. Entonces, si uno dijera, mire, yo necesito primero definir quién, microempresarios, sean personas naturales o jurídicas. Segundo, yo no puedo meter a los comerciantes en el sistema de persona natural, porque la finalidad es diferente, ¿sí? El que está en el de persona natural es un consumidor. El que está en la ley 1116 es una persona que vive del comercio, vive de realizar actos mercantiles. Entonces, creería yo, ustedes van a decir, bueno, pero entonces cada persona con un tipo de proceso, pues si se necesita para que esto funcione,
pues sí se podría pensar así. Yo creo que inclusive el planteamiento del doctor Álvaro sobre esas etapas en la conciliación, primero tiene que ser un mecanismo gratuito. Segundo, el tema de los centros de conciliación, los que trabajan en insolvencia de persona natural, y que uno ha oído las voces críticas de personas que representan acreedores en persona natural no comerciante, es que la falta de confianza para los operadores, es decir, para los centros de conciliación y los conciliadores. Yo creo que la Cámara de Comercio tiene la experiencia y lo podría hacer, ¿sí? Pero lo que quiero concluir es, creo que sí se necesita un mecanismo diferente. No estoy de acuerdo con meter a los comerciantes en la misma bolsa que los no comerciantes, y que se cumplan estos parámetros que dice la OCITAL, que sea rápido, que sea desjudicializado, que sea económico, que no tenga tantos trámites. Debería pedírsele una información básica. Ahora, cuando el doctor Álvaro decía, hágame el listado de sus acreedores, ¿sí? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo los conoce? Debe tener un número de celular, ese debe ser su contacto, tráigame tal mercancía o tal cosa. Entonces, creo yo que sí se necesita, creo que podemos estructurar un proyecto. César dice que ya está estructurando una reforma al régimen de persona natural no comerciante. Creo que la ley 1116 tiene que tender seguramente la vamos a tener que reformar para que sea más desjudicializada, porque no vamos a llegar a ninguna parte con todo esto de etapas procesales y autorizaciones y todas estas cosas, aun cuando prorroguen los decretos de pandemia. Entonces sí creo yo, doctor Álvaro, que eso es un sujeto diferente, el que estamos hablando, que puede ser más o menos formal, pero es un microempresario o es un empresario o un comerciante informal, pero está en ese nicho, que es diferente al consumidor, que es diferente al comerciante de pura cepa, pero que debe tener un mecanismo conciliatorio extrajudicial. Esto no puede ser judicializado, no puede depender de una entidad administrativa, y ojalá fuera alguien como la Cámara de Comercio o no sé. Eso sería lo que tendría para una doctora. Qué montón de puntos importantes que hemos visto aquí, porque es que esto no es pacífico, ¿cierto? La informalidad trae por sí muchas dificultades innatas, ¿cierto? La informalidad, cuestión de educación también. Es un tema muy difícil. Hay un libro que yo creo que muchos de ustedes lo han visto, que es difícil de conseguir ahora, que fue escrito hace mucho tiempo, 1900 y pico, por Hernando de Soto, se llama El otro sendero. Y este es un economista peruano que se dedicó a estudiar el tema de la informalidad, y él, en gran parte de su libro, dice, al informal hay que tratarlo como empresario, ¿cierto? Y lo dice por varias circunstancias. Uno, porque él tiene una vocación de empresario, ¿cierto? Pero de ahí se presentan un montón de cosas que es para pensar y para uno, digamos, seguir investigando y ver qué solución hay. Lo cierto es que a mí lo que me tranquiliza es que el sector más vulnerable de la economía, en cualquiera de sus elementos, porque ya lo vimos que no solamente la base de la pirámide, sino en cualquiera, están totalmente desprotegidos. Y es que uno, cuando estudia estas cosas y somos aficionados en eso comunal, hay que buscarle por lo menos que socialmente busque el Estado haga alguna cosa por sacarnos del problema. ¿Y cuál es el problema? Pues su crisis. Pero yo creo que aquí, pues, esto fue, es el primer espacio que tenemos como para empezar a ver, y muy interesante que Diana pudiera como recoger ideas de gente que va escribiendo y va mandando ideas a ver qué podemos hacer. Si Claro que sí. somos capaces de sacar algún estatuto, si es posible, ¿no? Yo creo que sí, entre todos podemos trabajar un proyecto de ley. Lo que yo les propongo es que esta primera sesión, pues voy a hacer como un resumen, como con la presentación del doctor Álvaro y con las ideas de todos, lo que decía Ángela Mariano, que sea una entidad administrativa, la de César, no, que sea la misma, pero reformar todas esas ideas. Y nuevamente creo que lo que decía el doctor Álvaro, el comerciante informal, el informal, es un empresario
así sea chiquito o en menor escala, pero es un empresario y no se le puede confundir con un consumidor. Y otra cosa que decía el doctor Álvaro, y es que yo he visto agiotistas o gota a gota también prestándole a empresas. Es decir, eso es un fenómeno que afecta todos los niveles, no solamente las personas con escasos recursos, sino yo he visto empresas que tienen de ese tipo de préstamos y lo hacen como último recurso, pero lo tienen ahí y vaya y relaciónenlos en el pasivo. El problema en el que se meten. Y es que a uno le parece que, bueno, el gota es una cosa horrible, pero a medida que sube la tasa, ellos suben también las tasas. Claro, claro. Pueden estar pagando el problema más grande. ¿Ah? Pero y además porque se legaliza de alguna forma, por ejemplo, con este señor con el que fue candidato a la presidencia, que dicen que le dio miedo al final, pero que él decía que qué bueno que se había hecho esa plática ahí. Sí, el señor era gota a gota también. Entonces, y en Bucaramanga lo saben, y se legitima ese discurso cuando eso no debería ser así. Claro, claro. Sí. Pero pues quedo pendiente de las ideas, ahí ustedes saben, voy a hacer la tarea, yo les digo, yo creo que la otra semana podemos estarles compartiendo un acta de esta reunión con las ideas y proponerlos. Yo creo que la sociedad se lo merece, nuestro país se merece que tratemos de construir país a través de un proyecto y buscar quién nos puede escuchar. Yo creo que hay muchos acá, yo no conozco a ningún político, la verdad, pero seguramente algunos de ustedes tienen cómo presentar y fundamentar y podemos buscar estadísticas a nivel nacional. Es clarísimo que el 94% de la economía está basada en microempresas y eso es así en todo el mundo, no es solamente acá, es en todo el mundo. Y Diana, puedes, lo que yo presenté son unas ideas pues, muy básicas, pero puedes compartir la presentación, obviamente. Claro que sí, ya la comparto en el encuentro. Sí, claro. No hay ninguna exclusividad ni ninguna cosa diferente a que podamos airear este tema, a ver cómo podemos sacar alguna cosa. Sí, sí. Los que me conocen saben que yo soy intensa. Oh, muy bien. Y ahora que entonces podemos construir entre todos. Y los que no te conocen también, porque eso se nota al rompe. Ay, gracias. Gracias, César. Gracias. Dianita, te diríamos el que nos quede conozca que te compre. Que me compre, sí, que no me conozca, que me compre. Bueno, pero entonces sí, y me parece que no hay problema, lo decía creo que el doctor Cubres en estos días decía, no importa que haya 10 mecanismos concursales, lo importante es que haya mecanismos para todos y para todas las circunstancias. No nos tenemos que atar a uno solo y tener en cuenta ese tema de los módulos que también lo están usando los alemanes. Es decir, el deudor es el que escoge qué le pide al juez, no es el juez diciéndole y autorizo y digo y no sé qué. Pues si fuera así. Una idea muy interesante esa, muy interesante. Sí, sí, sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se unieron y estaremos compartiendo el acta o el resumen de la reunión. Yo quiero agregar algo. Sí, César. Gracias. Gracias. Es que yo creo que el problema de que haya 10 regímenes no es en sí que haya 10 regímenes. El problema de que haya 10 regímenes es el problema que se genera con la competencia. Aquí se ha resaltado algo que es verdaderamente un problema en ese trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, que es las controversias que se arman alrededor de que si la persona es comerciante o no es comerciante. Si tú tienes 2 regímenes, también tienes 10 regímenes, también es posible que tengas un número elevado de entidades o funcionarios competentes, y eso hace que el asunto sea más complicado, porque entonces ya de arrancada tienes el problema de que te están diciendo que no es ese el régimen tuyo, sino que es posiblemente uno de los otros 9. Ese es un problema. Y el otro problema... Creo que ahí, César, una anotación, y es que yo creo que si hay varios mecanismos, el tema es cuál es el interés tutelado, cuál es el bien protegido por ese sistema. Lo estamos viendo en las tomas de posesión de constructores de vivienda versus la ley 1116 de los constructores. Son
finalidades diferentes, que yo creo que eso es lo que debe determinar finalmente si conoce o no conoce y quién conoce, ¿sí? Creo yo, ¿no? Bueno, y el otro asunto que es el de que la persona natural no comerciante es un consumidor y la persona natural comerciante entonces es un comerciante y que eso hace una diferencia esencial. Yo creo que en nuestro país, no sé cómo sea en UNCITRAL y no sé cómo sea en los países desarrollados y cómo sean en muchas partes en el derecho comparado, pero en nuestro país la persona natural comerciante que realmente es un jugador, como dicen, activo dentro del comercio, tiene el instrumento más valioso que es la SAS para separar su patrimonio del que va a destinar al desarrollo de la actividad comercial. Y por lo tanto, me parece que ha quedado un poco desueto eso de que la persona natural comerciante es un actor del comercio. A mí me parece que la persona natural no comerciante es bien difícil de separarla de la comerciante, salvo cuando es un empleado, y aún así, porque se supone que por interpuesta persona también puede ser un comerciante, etcétera. Me parece que en realidad en nuestro país la persona natural comerciante es muy excepcionalmente un comerciante puro que no entiendo por qué no ha acudido a las SAS. Y en una gran medida es un consumidor que está en el rebusque, no en el rebusque aquel en el que está en la mala, pero sí está en un rebusque de actividades comerciales aquí y allá, tratando de ubicarse. Muchas veces es el desempleado, muchas veces el que se dedica al comercio es el desempleado y se dedica a eso mientras, y seguramente se le va la vida en ello, consigue una cuestión un poco más estable. Y a esa persona no se le puede ajustar ningún régimen que uno haga en consideración a una persona que de verdad es un jugador del comercio y de la actividad económica, pues, profesional. Lo cierto es que al final uno debería tener unos regímenes muy simples y digamos el que en el acceso a la justicia por parte del deudor fuera un expedito, que poner trabas para entrar al proceso concursal y ser admitido, me parece que eso va en contra de la solución a la crisis. Les vamos a compartir, doctor Izaza, el reporte de rechazos con corte a octubre de la superintendencia que hacemos en la oficina, y me decían que hay un montón de rechazos de reorganizaciones. Nadie se va a concurso por gusto, Dios mío. Nadie dice, ay, no, qué emoción, no, eso no pasa. Sí, claro, así es, así es. Bueno, Diana, muchas gracias. Bueno, no, doctor Álvaro, el doctor Borda quería decir algo, no sé, y para despedirnos. Finalmente, les extiendo una invitación a que esto lo agrandemos un poco, que fijemos una nueva fecha prontamente, vinculemos al Instituto Colombiano de Derecho Concursal, que somos nosotros mismos, todos los grupos. Yo a veces hago cuentas y de todos, este grupo se ha crecido y podemos llegar a 1000 personas. Y si logramos esa integración en los foros, hay mucha gente muy capacitada. La charla que tuve anteriormente hace poco con Romeo, Fernando Bustos, Gustavo Cuberos y Nicolás Pájaro fue muy fructífera. Es decir, que lo crezcamos un poco y pues por lo pronto ofrezco que también el instituto participe y el instituto somos nosotros mismos, que es lo que yo les digo. Entonces, me invitan en todo caso. Perfecto. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, Gracias muchas a todos. gracias a todos. Gracias a todos, que estén muy bien. Esperen el resumen y nueva reunión. Buenas noches. Ponga tareas, Diana, ponga Sí, tareas. señor, Chao. sí, señor. Chao. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias a todos. Luego.